Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes un día lunes más para edificarnos, ¿cierto?, en la palabra de nuestro Señor. Amén. Esperando que estén bien y esperando, ¿cierto?, que el Espíritu Santo nos asista en esta noche para dar este mensaje que Dios tiene para todo su pueblo y también para aquellos que no han aceptado al Señor. Amén. Porque el Evangelio es para todos. Así que damos gracias también por todos los hermanos que puedan compartir y este mensaje, lo puedan compartir con sus amigos, con sus vecinos, poner un like, ¿cierto? Y también dando gracias a todos aquellos que van a ver el programa por diferido. Amén. Y vamos a ir inmediatamente a lo que Dios tiene preparado para todos nosotros en esta noche. Está en el libro de, se lo digo al tiro, en el libro de, gloria al Señor, libro romano, capítulo 3, vamos a leer capítulo 3, versículo 20 y versículo 31. Yo siempre leo una Biblia israelita mesiánica, Kadosh, amén, pero en realidad es lo mismo, amén. Dice la palabra del Señor, justificado, basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, porque lo que la Torá hace verdaderamente mostrar a la gente cuán pecadores son. Entonces, abolimos la Torá por medio de esta confianza. Yahweh no lo permita, por el contrario, confirmamos la Torá. Amén. Bueno, siempre cuando hablamos de esta Biblia Kadosh mesiánica, que habla de la Torá, ¿cierto? Pero la Biblia Reina Valera habla de la ley, para que nosotros entendamos lo que es la ley y la Torá. Y bueno, la ley la ley de Dios es la que afirma los principios. ¿Cuáles son los principios? Los principios son reglas, amados hermanos, son normas que nos orientan a la acción, ya sea en las facultades espirituales y también racionales. Afirma los principios, porque cuando nosotros no conocíamos a Dios, no conocíamos la ley de Dios, ¿cierto? Y cuando llegamos, ya el Señor nos introduce en facultades espirituales y también que son racionales. Y también la ley de Dios expone, ¿cierto?, estos principios. Es como si fuera, por ejemplo, un cuadro que es exhibido, ¿cierto?, por un pintor y exhibido para que toda gente lo vea. Así también la ley de Dios a nosotros nos expone estos principios para que seamos vistos por el mundo cómo va cambiando, ¿cierto?, estos principios, estas reglas, ¿cierto?, estas facultades espirituales en nuestras vidas, la racionalidad de nuestras vidas. Él cambia, ¿cierto?, nuestra vida a través de la ley de Dios. La ley de Dios tiene que ver con la meta y la restitución del orden de Dios para el ser humano. Porque muchas veces nosotros como seres humanos estamos desordenados, no tenemos quien nos dirija, no tenemos quien nos guíe, no tenemos quien nos dé una orden, ¿cierto? Cuando ya nosotros ya estamos crecidos, cuando pequeños, ¿cierto? Nuestros padres nos ordenaban, pero nos ordenaban en sus propios principios. Entonces, cuando Dios nos ordena, derriba muchos argumentos que teníamos en desorden en nuestra vida. Por eso que es la ley de Dios. La ley de Dios, cuando dice Pablo a los romanos, les habla para que puedan ser restituidos del pecado, ¿cierto? Tenían que estar en la Torá, en la ley de Dios. Porque por la ley es en la que se muestra a la gente cuán pecadores son. O sea, por la ley de Dios se muestra el pecado.
cuando vienen las reglas de Dios, cuando vienen los mandamientos de Dios, ¿cierto? Cuando llegaron los mandamientos de Dios al pueblo de Israel, se conoce el pecado. Entonces Pablo dice, entonces abolimos la ley por medio de esta confianza. Y dice después, él mismo, en sus propias palabras, dice, Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la ley, confirmamos la Torá. O sea, nosotros, amados, cuando el único que vino a cumplir la ley fue Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él cumplió la ley. Pero nosotros, siempre se nos habla si nosotros estamos en la gracia, verdaderamente tenemos que cumplir la ley. Pablo dice, tenemos que abolir la ley, la Torá, la ley, por medio de esta confianza que nosotros tenemos, ¿cierto?, en Yahshua, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos, amado, la ley de Dios, nos muestra dónde está nuestro pecado. O sea, estábamos desvalidos. Desvalido significa, en la palabra, el diccionario, significa desamparado, privado de ayuda y socorro. No había nadie que nos socorriera, por eso que dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, cortados. No había nadie que pudiera acercarnos a Dios. Entonces, por eso que vino nuestro Señor Jesucristo ¿cierto?, a cumplir la ley, para que nosotros, como estábamos desvalidos, podemos nosotros acudir a través de Yahshua, a través de Cristo, ¿cierto?, en busca de misericordia. Porque el código moral de la ley de Dios tiene que ver, amados hermanos, tiene que ver con la guía en nuestra forma de vivir. La ley de Dios en nuestra vida tiene que ver con la forma de vivir. Por eso que la Biblia dice que toda la Biblia está inspirada en Dios. Todas las escrituras están inspiradas en Dios. Es una inspiración divina, ¿cierto? De Génesis a Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros, aunque estemos en la gracia, no podemos abolir la ley, ¿cierto? Porque tenemos a Jesucristo, Él cumplió la ley, pero también a nosotros nos sirve como una guía en nuestra forma de vivir, sosteniendo ante nosotros las normas morales de Dios. Entonces, por la ley no ganamos la salvación cumpliendo la ley, porque nadie, ¿cierto?, ni el pueblo de Israel pudo cumplir la ley de Dios, excepto Yahshua, excepto Cristo, cumplió la ley y la cumplió a la perfección. Por eso que nosotros creemos en Jesucristo, porque Él es perfecto. Al tener a Cristo en nuestra vida, nosotros cumplimos la ley de Dios. Agradamos a Dios, agradamos a Yahweh, cuando nuestras vidas están sometidas, ¿cierto?, a su voluntad. Entonces, la ley de Dios demuestra cuán pecadores nosotros somos. Pero la ley de Dios, la Torá, en este caso, como hablan los judíos, nos salva. No salva a nadie. Nosotros somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia de Yahshua. O sea, para ser salvo, amados hermanos, hay que tener al Mesías Yahshua, hay que tener a Cristo en nuestra vida. Y después que uno tiene a Cristo, que ha venido la posesión del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos caminar en obediencia a la ley de Dios. De esa forma es que podemos tener frutos de arrepentimiento, porque está la ley de Dios en nuestro corazón. Esa ley, ¿cierto?, nos va guiando a ser justificado delante de Dios. Por eso es que Pablo le habla a los romanos, le dice la ley, la Torá, la manera de Yahweh, la manera de Dios para hacer que la gente sea justificada ante Él ha sido evidente. Además que la ley y los profetas dan testimonio de esto. Entonces, como le dije anteriormente, por las obras de la ley ninguna persona es justificada. Dios no justifica a nadie por la obra de la ley, de lo que la ley exige. Porque la ley de Yahweh se manifiesta en la persona de Yahshua, en la persona de Cristo.
él cumplió la ley, que está atestiguada, ¿cierto? Como dice la Biblia, por la ley y los profetas. Y cuando se habla de la ley de los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, amados hermanos, es el que testifica de Yahshua, testifica de Cristo. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 22, cuando Yahweh dice, ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Ha leído el capítulo 22? Muchos dicen, ¿cómo siendo un Dios bueno puede pedirle, cierto, en la ley de Dios a Abraham que sacrifique a su hijo? Como decía una predicadora, si Dios me pide que yo sacrifique a mi hijo, que lo ponga en sacrificio, yo empiezo a altercar con Dios. Pero eso no es la aplicación que nosotros tenemos que darle. Para poder entender, hermano, amado, esto, vamos a ir paso a paso, ¿cierto? Para ir comprendiendo esto. ¿Por qué Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac? Dice que en Génesis 22:7, dice, habló a Abraham su padre, o sea, aquí en este caso Isaac, ¿cierto? Isaac habla a su padre y le dice, mi padre. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Y él dijo, yo veo el fuego, yo veo la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Entonces, amado, surge esta pregunta que yo le estoy diciendo, ¿por qué Yahweh le pidió a Abraham que hiciera un sacrificio humano? Si los sacrificios humanos lo practicaban las naciones paganas, no el pueblo de Israel. Las naciones que estaban alrededor, ¿cierto?, de Israel, son las que practicaban estos sacrificios humanos. Y Yahweh mismo los condenaba porque el sacrificio de los niños era un terrible pecado. Usted lo puede leer en Levítico capítulo 20, versículos del 1 al 5. Estos pecados terribles. Cuando Dios le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel, si alguno de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que vive en Israel sacrifica uno de sus hijos a Moloch, aquí en esta Biblia dice Molech, él será puesto a muerte y el pueblo de la tierra lo apedreará de muerte. Y yo también me pondré contra él y lo cortaré de su pueblo, porque él ha sacrificado a su hijo, a Moloch, mancillando mi lugar Kadosh, mi lugar santo, profanando mi nombre Kadosh. Si el pueblo de la tierra mira hacia el otro lado cuando ese hombre sacrifica a su hijo a Moloch, Moloch era un dios pagano, ¿cierto?, y lo ponen a muerte, entonces me pondré contra él, su familia y todo el que siga para ir a fornicar tras Moloch y les cortaré de su pueblo. Entonces aquí vemos nosotros que los amonitas, los vecinos de Israel, le ofrecían sacrificios de niño a Moloch. Moloch era su dios nacional, un dios pequeño, no era el dios Yahweh, ¿cierto?, el creador del cielo y la tierra, sino que era un dios de ellos, nacional, vital de su religión, de una religión, ¿cierto?, de los amonitas. Entonces, veían esto como un regalo grande, ¿cierto?, que podían ofrecer para mantener el mal alejado y apaciguar la ira de los dioses, porque creían en muchos dioses. Entonces, por eso llevaban sus hijos a sacrificarlo. Y lo que dice Yahweh en las escrituras, la palabra del Señor, porque Dios es bueno, dice, Yahweh dijo que esta práctica era detestable y que estaba estrictamente prohibida. Entonces lo que Dios le está haciendo una advertencia al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no practique, ¿cierto?, estos sacrificios a los niños. Entonces Yahweh no quería la muerte física de Isaac, sino lo que quería Abraham, que sacrificara su corazón a Isaac, sacrificar el corazón, para que se convenciera, amados hermanos, que amaba más a Dios que a su hijo.
Por eso es que nosotros tenemos que tener en preeminencia, en primer lugar, a Dios, sobre todas las cosas. Eso no significa que vamos a amar menos a nuestros hijos, todo lo contrario, lo amamos mucho. Pero primero tiene que estar Dios. Entonces lo que Yahweh estaba haciendo, estaba probando a Abraham. Y el propósito de las pruebas, amados hermanos, es fortalecer muchas veces nuestro carácter, ¿cierto? Nuestra consagración a Yahweh y su agenda, porque Él tiene una agenda, ¿cierto? La que tiene que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? Que Abraham aprendió a obedecer a Yahweh, aprendió esa habilidad, ¿cierto? De Yahweh para resolver, ¿cierto? Las situaciones que se le presentaban. Entonces, cuando Abraham le responde, ¿cierto? A Isaac, le dice, Elohim se proveerá a sí mismo de un cordero. Eso es lo que dice la Biblia Kadosh mesiánica. Se proveerá a sí mismo el cordero. Aquí nosotros vemos un prototipo, amado, de Yahweh Yahshua. Él sería el cordero expiatorio. Un cordero. Él se iba a proveer a sí mismo del cordero. Nuestro Dios, para la ofrenda quemada, dice, de hijo mío. Y dice que los dos seguían juntos. Entonces, ellos llegaron al lugar que Yahweh le había dicho. Y dice que Abraham edificó el altar, puso leña en orden a todos los pies de Isaac, su hijo, lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Y entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo, pero el malaj de Yahweh lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. El malaj de Yahweh. En la Biblia Valera habla del ángel, ¿cierto? El ángel de Jehová. Pero aquí habla del malaj de Yahweh. Este malaj de Yahweh significa Yahweh Yahshua, Dios mismo, que usted lo puede corroborar, ¿cierto? En el mismo pasaje de Génesis 22, en el versículo 1, en el versículo 9, en el versículo 14 y en el versículo 16, que es el mismo Dios que está interfiriendo, ¿cierto? No es un ángel, es Dios mismo. Amados hermanos, el malaj de Yahweh. Dios mismo, ¿cierto? Él es el que intercede también por nosotros, así como Él también intercede por nosotros. Conocemos el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Él es el que está, ¿cierto? Guiando mi vida. El mismo Dios le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Yahweh, que teme a Dios, porque por amor a mí no has retenido a tu hijo amado. Eso me quebranta, amados. Dios mismo, Dios no quería que sacrificara a su hijo, si lo que quería era que sacrificara su corazón a Dios en obediencia. Amados hermanos, es muy difícil soltar lo que amamos profundamente. ¿Qué podría ser más apropiado que amar al único hijo? Yo creo que cualquier persona que tiene un hijo amado lo ama intensamente, grandemente, que no va a querer que Dios le pida en sacrificio a su hijo. Entonces, cuando le damos a Yahweh, cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, Él nos devuelve mucho más de lo que nosotros pudiéramos haber soñado. Los beneficios espirituales, amados, de sus bendiciones superan enormemente nuestros sacrificios. ¿Ha dejado usted de entregarle a Yahweh su amor? Él es la prioridad. Porque muchos ponen la prioridad en sus hijos, muchos ponen la prioridad en su tiempo, ¿cierto? Tenemos que confiar de que Él va a proveer. Y dice que Abraham
abrió sus ojos y miró. Y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos de sus cuernos. Abraham fue y cogió el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Aquí nosotros vemos, amados, un paralelo que hay entre el carnero ofrecido en el altar como un sustituto de Isaac, un cordero. Y ese paralelo tiene que ver con Yahshua, tiene que ver con Cristo mismo ofrecido en la cruz como nuestro sustituto. Yahshua murió por nosotros, fue el sustituto, amado, por nosotros. Nosotros teníamos que estar en ese sacrificio en la cruz por nuestros pecados, pero él no tenía pecado. Él fue el sustituto para librarnos de la muerte eterna que merecemos en su lugar. Él, en su lugar, como el sustituto, a nosotros nos da vida eterna, vida eterna. Por eso que Abraham llamó el lugar Yahweh Jireh. Yahweh Jireh, Dios proveerá, Yahweh se ocupará. Como he dicho hasta este día, en la montaña de Yahweh es visto. Yahweh Jireh, Él proveerá. Él proveerá. Y dice el malaj de Yahweh, nuevamente, el malaj de Yahweh, llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo y le dijo, he jurado por mí mismo, porque Dios jura por mí mismo, porque Él no tiene por quién más jurar, porque Él es Dios. Amados hermanos, Él es el soberano de todas las cosas. Dice Yahweh, porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en verdad bendiciéndote bendeciré, y yo en verdad multiplicándote multiplicaré tu cera. Tu cera significa descendencia, y tanto como las estrellas en el firmamento, grano de arena en la costa del mar, tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. Tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. ¿Se da cuenta, hermano? La obediencia a Yahweh, la obediencia a Dios. Él recibió grandes bendiciones por su obediencia. Yahweh dice que prometió a Abraham hijos, le prometió nietos que serían bendición en toda la tierra. Cuando Dios bendice, su bendición se extiende a todo. Porque por eso la Biblia dice, serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú eres salvo, vienen las bendiciones que van arrasando a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, a esta bendición. Por eso que en 2 de Samuel, amados hermanos, capítulo 7, versículo 12 y 16, habla, dice, yo estableceré uno de tu descendencia para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, yo estableceré su reinado. Aquí en 2 Samuel está hablando también, ¿cierto?, de la descendencia de Yahshua, que vendría de un linaje de David, esa descendencia. Por eso que Pablo hace una salutación, ¿cierto? Una salutación cuando él siempre en sus predicaciones, en las cartas, cuando él muestra Pablo, que significa el deseado, dice un esclavo del Mashiach, un emisario, porque fui llamado apartado para las buenas noticias de Yahweh, las buenas noticias de Dios. Acerca, dice en Romanos 1, versículos 3 y 4, acerca de su hijo, físicamente del linaje de David, espiritualmente. Él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahweh, apartado para haber sido resucitado entre los muertos. Él es el Yahshua HaMashiach, nuestro Padre. Por eso, amados hermanos, Yahshua se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, que vendría del linaje de David. Según Samuel 7:13 dice, yo estableceré su trono real para siempre.
para siempre. O sea, nunca será revocada. Nunca será revocada, será para siempre. Su trono, Él subió a los cielos y está sentado en su trono. Su trono nunca se revocará. Dice así el versículo 16, 2 Samuel 7:16. Así que su casa será segura, su reino para siempre delante de mí, su trono será estable para siempre. Y yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Eso tiene que ver, amado, con la relación. Con la relación. ¿Cierto? Que expresan un vínculo entre padre e hijo. Y esa promesa fue cumplida en Yahshua, nuestro Señor. Por eso en 2 Samuel 7:15 dice, no obstante, mi misericordia no lo dejará. Mi misericordia. Amados hermanos, el templo espiritual de los verdaderos salvos es que el Espíritu quiere hacer una habitación en el corazón del hombre, una habitación en nuestro corazón, estableciendo su casa, su trono, su reino para siempre. Esto no se puede aplicar a nadie más que a Yahshua, su reino. Yahshua y su reino. Yahshua y su reino vienen a nuestra vida, a nuestro corazón. Porque vemos nosotros que el reino de David hace tiempo no llegaron a su fin, pero el reino de Yahshua es el que su casa será segura, su reino va a ser para siempre, su trono será estable para siempre, el trono de Dios, el trono de Yahweh. Habla de tres cosas, dice casa, reino y trono, para siempre. Cuando habla de una casa, está hablando de una dinastía permanente, de una descendencia, que eso tiene una máxima realización en Yahshua, porque viene de la descendencia de David, como humano, ¿cierto? Cuando nosotros vemos el libro de Mateo capítulo 1, versículo 1, que habla de la genealogía de Yahshua, la genealogía, el Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Sabemos, amados, que nosotros, Yahshua, se despojó de su gloria, vino, ¿cierto?, a esta tierra como Dios mismo, pero en su parte humana tiene la genealogía de David, hijo de Abraham. La genealogía de Yahshua, amados, es para demostrar que él cumple los requerimientos establecidos en el Tanaj, para quien el Mesías tiene que ser descendiente de Abraham, de Jacob, de Judá, de David. Cuando hablamos, amados, del Tanaj, es conocido como el Migra en hebreo, Migra, y este es el conjunto de 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Entonces, cuando vemos un reino, este reino de Yahshua, es un reino espiritual que culmina con Yahshua. Culmina con Yahshua. ¿Por qué digo culmina con Yahshua? Porque viene el juicio a las naciones. Todas las naciones se reunirán en asamblea ante él. Él va a separar a la gente los unos de los otros, como un pastor que separa las ovejas de los machos cabríos. Él va a separar. Todas las naciones, amados, son esos juicios para las naciones, para los gentiles, para aquellos que no han creído en la ley de Dios, para aquellos que no creen en la ley de Dios. Todas las naciones gentiles. El juicio para vida o condenación eterna. Nosotros vemos que la condenación eterna, ¿cierto?, tiene que ver con las naciones. Y el juicio para los gentiles, o sea, para los hijos de Dios, porque hay un juicio, pero ese juicio no es un juicio de condenación eterna, sino que ese juicio es de regalo que Dios va a hacer a todos aquellos que cumplieron aquí en esta tierra, cumplieron con lo de predicar el mensaje del Señor en esta tierra, de haber tenido un acercamiento, ¿cierto?, una relación con Cristo, una relación con Cristo. El juicio de Yahshua no es un juicio de condenación eterna. El juicio de condenación eterna es para aquellos que nunca creyeron en Jesucristo.
Ahí está el juicio del trono blanco en Apocalipsis, ¿cierto? Por eso dice que a los que va a separar uno a su derecha, otro a la izquierda, y a los que están en su izquierda les va a decir, apártense de mí, ustedes que no guardan la ley, que ustedes no han guardado la ley. Váyanse al fuego preparado para Satán ¿cierto? Y sus ángeles. Pero aquellos que guardaron la ley, irán a vida eterna. Vida eterna. Serán juzgados por el trato a los judíos y a los salvos y a los gentiles. Aquellos que no creyeron, que maltrataron a los judíos, que maltrataron a los salvos. ¿Cierto? Para ellos el juicio. Por eso que Dios dice que va a separar las ovejas de los cabritos. La Biblia dice de las ovejas de los cabritos. Jesús los comparó con los salvos y con los que no son salvos. Él hace una separación. Él va a hacer esa separación. Las ovejas y los cabritos, ¿cierto? Allá en Judea, cuando están pastando con frecuencia, ¿cierto? Están juntos. Pero cuando van a ser trasquilados, los separan. Cuando llega la hora de trasquilar, ¿cierto? Las ovejas. Entonces, esto se refiere a la separación de las ovejas de los cabritos. Esto tiene que ver, amado, con lo que dice Mateo 25, 35 al 39, cuando dice, pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped, necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces los que han guardado la ley, los que han guardado la Torá, los que han guardado, ¿cierto?, la ley de Dios, responderán al Padre. ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped o necesitado de ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en prisión y te visitamos? Entonces, amado, Dios está hablando de la misericordia que nosotros podemos brindar a diario. Esa misericordia no tiene nada que ver con riqueza, no tiene nada que ver con inteligencia. Son cosas que se hacen y se reciben de gracia. Esa misericordia que Dios tuvo con nosotros, con nuestra vida, nosotros la hicimos, ¿cierto?, a otras personas. Lo que hemos recibido de gracia lo entregamos de gracia. Esa misericordia. No tenemos excusa para desentendernos de los que tienen gran necesidad. Hay gente que tiene mucha necesidad hoy en día. No podemos delegar esta responsabilidad a las congregaciones, ¿cierto?, a los gobiernos, aunque ellos sí pueden hacerlo perfectamente, ¿cierto?, porque se les paga impuestos y todo eso. Pero Él demanda también nuestra participación personal, amados, en atender las necesidades de los demás. Por eso, en esta palabra de Mateo 25, 40, dice, el rey le dirá, si le aseguro que cada vez que hicieran estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí lo hicieron, mis hermanos. Muchos han discutido esta relación, esta expresión. ¿Quiénes son mis hermanos? Algunos han dicho que son los judíos, otros dicen que son los salvos, otros dicen que son aquellos que tienen necesidades. Entonces había un intérprete de la ley que le preguntó al Señor, le formuló una pregunta a Yahshua y le dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Quizás muchas veces nosotros también podríamos hacernos esa pregunta y analizarla. ¿Quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo son los salvos? ¿Ellos son mis hermanos solamente? ¿O son los judíos? ¿O son también las personas que tienen necesidades? ¿Cuál sería la respuesta, amado?
Por eso que dice que el intérprete de la ley, queriendo justificarse, le dijo a Yahshua, ¿quién es mi prójimo? Ese experto de la ley dice que se levantó para tenderle una trampa y le dice, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces la ley, en este caso la ley de Moisés, habla, ¿cierto? Amarás al Señor y a tu prójimo. Ama al Señor. Ahí está el ejat, ¿cierto? Amarás a Dios con tu cuerpo, con tu alma, con tu mente, con todo tu ser. Con todo tu ser. Y a tu prójimo. Y a tu prójimo. O sea, esa ley se basa en el Shema, en el Shema de los judíos, que ellos siempre lo están recitando 2 veces al día. 2 veces al día ellos dicen, oye Israel, Dios, un solo Dios es. Él es un Dios. Y hablan de este Shema. Amarás a Dios con el cuerpo, con el alma, con la mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto está relacionado con el Shema. Ellos lo tienen muy calcado en su mente. Amar a Dios, ¿cierto? A Dios primeramente. A Dios hay que amarlo primeramente. Con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra mente, con todo nuestro ser. Y ahí viene lo demás, ¿cierto? El actuar a nuestro prójimo. Y por eso el Señor le dice, haz esto y vivirá. Esto yo estoy exhortando el libro de Lucas, ¿cierto? Lucas 10:27. Ahora estoy en el 28. Haz esto y vivirá. Si tú haces esto, si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, ¿cierto? Si tú amas a Dios con todo tu ser, como Lejat, yo le dije, haz esto y vivirá. Practica el amor a Yahweh y también al prójimo. Al prójimo. Y ahí es cuando el intérprete de la ley le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y cuando nosotros vemos Levítico 19, dice, se mencionan distintas clases de personas como mi prójimo. Levítico 19, el pobre y el extranjero. Levítico 19:10, el pobre y el extranjero. Tu vecino y un empleado, que es también Levítico 19 y versículo 13. El sordo y el ciego. En Levítico 19:14, tu pueblo, versículo 16, y sus compatriotas, versículo 17. Entonces, ahí nosotros vemos al prójimo. Vemos al prójimo en el pobre, en el extranjero, en el vecino, en el empleado, en el sordo, en el ciego, en tu pueblo, ¿cierto? Donde tú vives, tus compatriotas. Ese es nuestro prójimo. Lo que está hablando Dios, que lo más sobresaliente es el acto de servir cuando lo necesitan. El acto de servir al prójimo. La enseñanza, amados hermanos, amada iglesia, es que debiéramos amar a todas las personas y servir cuanto nosotros podamos hacerlo. Este es el tipo de amor que glorifica a Yahweh, que glorifica a Dios, porque se refleja nuestro amor por Él, nuestro amor por Él, cuando nosotros tenemos amor por Él. Por eso dice en Mateo 25:46, para aquellos que guardaron la ley, irán a vida eterna. Para los que guardan la ley, ¿cierto? Los que guardan la ley, los que aceptan a Cristo, ¿cierto? Tienen la ley de Dios en sus corazones, en sus vidas, tienen a Dios, tienen, ¿cierto? En su corazón eso de servir a los demás, el servir a los demás. Así también uno tiene también que amarse a uno mismo, también es importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquellos que no creen en esta ley de Dios, dice versículo Mateo 25:46, en el mismo versículo, la parte A, ustedes irán a castigo eterno, el que no cree en la ley de Dios. Entonces, amado, para los que creen en la ley de Dios, tendrán vida eterna.
Pero para los que no creen en la ley de Dios, tienen castigo eterno. Desgraciadamente uno tiene que decirlo porque la Escritura dice así. Tanto el castigo como la vida son eternos. Son eternos. Y la Biblia enseña que los que no obtienen vida eterna dejarán de existir o serán aniquilados. Entonces, amado, Dios nos da a escoger. Escoge la vida, escoge. Pongo la muerte y la vida delante de ti. Pero Dios, como es tan misericordioso, te dice, escoge la vida. Escoge la vida. Escoge a Cristo. Escoge al Señor en esta noche. Escoge la ley de Dios para que pueda afirmar tus principios. Para que pueda arreglar, ¿cierto? Para que pueda afirmar, ¿cierto? Las reglas, tus normas. Ordena tu casa. Ordena tu casa y vivirás. Ordénala. Ordena tu casa. Es una acción de cada uno de nosotros que nos acercamos a Dios para cambiar nuestras facultades espirituales, racionales. ¿Cuál es la meta y el propósito de Dios? Restituir el orden en nuestras vidas, que muchas veces está en caos. La paz tiene que estar, ¿cierto? La paz se da cuando tú tienes a Yahshua en tu corazón, en tu vida. Ahí se da la paz. Ahí se da la tranquilidad. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como Él la da. Él te puede dar la tranquilidad. Amados hermanos, vamos a orar. Vamos a buscar la dirección al Señor. Y yo creo que hay muchos que tienen necesidad en esta noche. Si tú quieres aceptar al Señor, si tú quieres aceptar esta ley de Dios, en tu corazón, en tu vida, acéptala, acéptala, acepta la vida, acéptala. Entonces, amado, es a Él donde nosotros debemos acudir, a Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, en busca de misericordia. Busquemos la misericordia de Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por este mensaje. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Yahshua, tú eres el alfa y el omega. Eres el principio y el fin, creador del cielo y de la tierra, Padre amado. Te damos gracias por este mensaje, Señor. Haz tu voluntad perfecta en aquellos, Señor, que están clamando a tu misericordia, a tu bondad. Inscríbelos en el libro de la vida para que sean ellos también uno de tus hijos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje. Creemos, Señor, que tú eres amor y tú eres misericordia, Padre. Tócale sus vidas, aquellos que están pasando necesidades, Señor, angustia, depresión, ¿cierto? Qué sé yo, muchos problemas que existen en este mundo, enfermedades. Señor, ayúdalos, Señor, para que ellos puedan entenderte que realmente eres un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Padre, yo te doy gracias. Gracias a Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Gracias por poder haber estado con ustedes, por haberme dado, ¿cierto?, este momento de poder entrar a su hogar a través, ¿cierto?, de esta plataforma. Nos estaríamos viendo, ¿cierto?, el próximo lunes a las 20 horas. Y Dios los bendiga grandemente en sus vidas. Amén. Nos estamos viendo. Que tengan una hermosa semana, ¿cierto? Desde hoy día, ¿cierto? Lunes, que toda esta semana sea muy bendecido de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga grandemente. Amén.